Les doy la bienvenida a una propuesta cargada de pilas, de nuevas ideas y de muchísimas curiosidades. Esto es la Mira Lifestyle. Está por empezar. Disfruté muchísimo al preparar estos minutos y lo quiero compartir con vos. Y muchísimas gracias, Aires, por vestirme. Me encanta el negro, el cuero, la tacha, el color amarillo a full este verano. Muchísimas gracias. Jorge Valdés a los 21 años se ocupaba de que el 95% de la cocaína, la entrada a Estados Unidos, esté a cargo de él. Y se convirtió en el cerebro financiero de Pablo Escobar, ese narcotraficante súper famoso y yo creo que el más buscado de todo el mundo, el que DEA llamó el cartel de Medellín. Conoció la cárcel, la tortura inhumana y la soledad absoluta. Jorge Valdés, hoy después de tantos años, es conferencista, es un gran motivador, es un doctor en estudios bíblicos y ética, recorre el mundo dando su testimonio y lo trajo Conin Tucumán. Muchísimas gracias, Conin Tucumán, por esta gran oportunidad para los tucumanos. Bienvenidísimo a Tucumán. Muchas gracias, es un honor. Jorge, la verdad que escuchando tu charla es impresionante. Primero te voy a decir, sé que dijiste en un momento que odias a recordar esta época de tu vida. Y sin embargo, conferencia tras conferencia volvés a revivir todos esos momentos que fueron tan duros para vos, ¿no? Esto para dejar un mensaje. Sí, y si notas de que hay en ciertas partes que me salen lágrimas todavía, estamos hablando 42 años después, ¿no? Pero yo veo el sufrimiento de muchas madres con la adicción de sus hijos de las drogas. Yo veo la corrupción que existe en el mundo con los gobiernos y lo poco que hacen por los necesitados. Y entre menos quiero compartirla, ¿no? Y a veces hablo mucho con mi esposa, que recibo muchas invitaciones. Y llegó un momento cuando yo escribí mi primer libro en el año 98, yo recibía 5 invitaciones diarias. Hacía un promedio de 75 conferencias al año. Y hubo un tiempo que yo hacía las conferencias más grandes en los Estados Unidos. Yo he hecho conferencias con Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, con el fotógrafo del Papa. Pero entre menos quiero hacerla, sobre todo mi esposa, más me urge porque todo el mundo me pregunta, ¿qué vas a decir cuando vas a hablar? Y yo le digo, jamás en la vida sé qué es lo que voy a decir. Lo único que yo hago antes de hablar es que yo rezo por días y días y le pido a Dios que le toque el corazón a alguien. Entonces, ¿qué es lo que más me conmueve? Te digo la historia una vez. Un señor me escuchó en una conferencia en Washington una vez y él era un simple coach de básquet de un colegio. Y me dice, mira, yo quiero que vengas a mi colegio hace falta que tú vengas. Y era un colegito en un pueblo de Virginia, lejos de donde yo vivía y difícil de llegar. Después de tomar 2 aviones, era 4 horas y media por carretera. Yo me mantenía sumamente ocupado y no quería ir. Y le daba mil excusas, pero el hombre no se rendía, y no se rendía. Hasta un día que dije, ok, voy a ir. Tengo que hacer un evento en Washington, voy a coger los 2 aviones, voy a montar, y voy a ir, ya me voy a quitar a esta persona encima. Y fui a la charla, y en medio de la charla, yo veo en el auditorio este niño bajando los escalones, bam, 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 y viene hacia mí, y se arrodilla delante de mí, y me da un papelito. Y yo digo, Dios mío, ¿qué querrá este muchacho, no? Todo el mundo se quedó en silencio, yo me quedé en silencio. Abro el papelito y me echó a llorar porque era su nota de suicida. Se iba a suicidar ese día. Y escuchó mi charla y gracias a mi charla decidió no suicidarse. Y con eso te puedo decir muchas cosas que me han pasado y es lo que me conmueve, ¿no? No me gusta hablar de mi vida porque por mucho tiempo cuando hablaba de mi vida revivía esa vida y te voy a ser honrado, la disfrutaba. Pero después me sentía horroroso, me sentía sucio, me sentía culpable. ¿Cómo vas a disfrutar de todo ese daño que le causaste a tus padres? A mí mismo, 11 años casi preso. Pero cada vez que veo la necesidad que hay en el mundo y lo mucho que criticamos y lo poco que hacemos, pues más me conmueve
Yo no sabía hoy que este evento era para esta fundación, y cuando empecé a leer el libro del fundador y empecé a ver lo que están haciendo, la obra tan bella que están haciendo, para mí eso vale venir 100 veces a Argentina. No me interesa promover el libro, no me interesa nada de eso, ¿no? Yo pienso que cuando uno impacta una sola vida, eso lo vale todo. Y no sé, y yo tengo ese presentimiento que aparte de estar muy consciente de lo que debo de pagar y lo que he pagado por las decisiones que hice, quiero vivir con el sueño de algún día llegar al cielo y oír a Cristo decir, bien hecho, mi fiel siervo, ¿no? No tengo dudas, Jorge, que así será. En un momento, a mí me emociona mucho cuando hablas de tu madre, porque hablas con un agradecimiento y un amor como el de ella incondicional, y hablas del poder de la oración. Sin duda ninguno para mí el poder más grande que hay hoy en día es el poder de la oración. Sin duda ninguna para mí, los héroes más grandes que hay en el mundo son las madres. Yo veía a mi madre y yo no podía entender cómo mi madre me podía juzgar de esa manera. Sin embargo, ¿qué es lo que el genio de ella y la manera que Dios lo usó a ella, de que ella me criticaba lo que hacía y me decía lo mal que hacía, pero por el otro lado inmediatamente me daba su amor, me cocinaba lo que yo quería, me daba que yo viniera todos los días a verla, que yo viniera a la casa, pero no dejó. Entonces yo veía, yo tenía mujeres viviendo en mansiones y mi madre vivía en la misma casa que compraban trabajando cuando vinieron de Cuba, que le costó $40,000, y yo quería comprarle carros y yo tenía un carro de uso y yo quería darle lo mejor a mis padres. Porque yo decía a mi madre, pero tengo prostitutas viviendo en mansiones y tú que eres mi madre, estás viviendo en una casa de pobre. Pero era feliz y me tomó muchos años darme de cuenta de que el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y mi madre era el gigante, era todo en mi vida. Y sin duda ninguno que las oraciones y el no dejarse caer en la tentación del poder, del dinero, de muchos, lo que yo vi, la madre de muchos amigos míos que que era gente pobre, empezaron a vivir en mansiones. Nosotros, no, mi padre se murió con un Rolex, un Cartier falso de $40, pero era feliz y ella era feliz y amaba a sus hijos. No dejó, cuando sus hijos hacían mal, decirle lo mal que estaban haciendo y que lo que hacía no le agradaba a Dios, pero sin embargo eres mi hijo, te quiero y esta es tu casa. Nosotros vimos El Patrón del Mal, que creo que es la serie que más lo califica, ¿no? Lo describe o muestra lo que fue realmente la historia de Pablo Escobar y su mundo. La madre de él incluso tiene un rol como muy fuerte de madre de hijo, ¿no? Sabiendo y viviendo todo esto. Sí, y hay una parte en esa novela que, si quieren conocer a Pablo Escobar, esa novela lo dice a la letra, incluyendo su manerismo, la manera que era, como lucía, hasta el físico, es increíble. Pero hay una escena de la madre que muy impactosa, que yo la leí y vi de que es la pura verdad, ¿no? ¿Verdad? Y es cuando ella viene a un retén y los policías le dicen, no me recuerdo para palabras, pero le dicen, ¿por qué no le dice al asesino de tu hijo que se entregue? Y ella dice, sí, yo le voy a decir que se entregue cuando ustedes dejen de recibir su dinero, cuando el presidente deje de recibir su dinero, cuando todos los políticos dejen de abusar a los pobres y robarle a los pobres, yo le voy a decir a mi hijo que se entregue.
sorprende. Tarjetas Naranja Credimás, su crédito Credicash en 12 cuotas a precio de contado. Y nuestro crédito solo con DNI en 6 cuotas, pagando la primera a los 90 días. Marcantonio Deportes, en el alma del deporte. Hoy Jorge Valdés disfruta del lujo de ser un hombre común y corriente y recorre el mundo dando su testimonio para ayudar a la gente a no caer en la trampa de querer buscar el sentido donde no hay nada. Y agradecemos especialmente a Conin Tucumán por esta gran oportunidad de haber conocido al señor Jorge Valdés. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de Pablo Escobar contigo? En verdad yo con él, yo no tuve mucho roce en el sentido de que cuando él coge el poder yo estaba preso y cuando yo salgo yo no podía viajar a Colombia, entonces las comunicaciones con nosotros eran pocas, o sea, trabajamos juntos muchísimo, pero eran pocas. Anécdotas, por ejemplo, para mí fue muy impactante lo que hacía por el bien que hacía por la humanidad. Otra anécdota es de que era muy triste para él el mundo. Él pensaba que estaba viviendo en una guerra. Él me dijo una vez a mí, hablando, me dice, doctor, estamos en una guerra y en una guerra hay víctimas, ¿no? Estábamos hablando de que mira todas las personas inocentes que están muriendo de esta guerra, ¿no? Entonces él se veía que estaba en una guerra y yo creo que eso lo llevó a la locura, al punto que ya perdió lo que es el sentido de moral, de nada, ¿no? Ya las vidas no valían nada para él. Y es un dilema, porque a la misma vez todo el bien que hacía no lo hacía por tratar de borrar el mal o pagar por sus pecados, lo hacía porque de verdad lo sentía de corazón. Entonces era un personaje muy complejo. Cuando vimos en Netflix esta serie tan famosa, muchos hasta le tomamos mucho cariño a Pablo Escobar por tanto bien que bueno, hizo hospitales, hizo una ciudad entera, la cambió, ¿no? Sí, y otra cosa muy interesante, él no pensaba que mató a nadie inocente. En la mente de él pensaba que todo el mundo que mató eran gente mala que merecía morir. Jorge, ¿cuántos años tiene tu hija hoy y qué es lo que dice? Mi hija ahora tiene, muy fácil, porque ella tiene 30 años menos que yo, entonces ella tiene 32. Ella tiene una maestría en educación y se dedica a estudiar niños de capacidades, ¿no? De special needs, necesidades especiales. Estamos muy apegados, tengo 2 nietas con ella, vive a unos 40 kilómetros de mi casa, la veo toda la semana y nunca hemos hablado de esa parte, de qué piensa ella, porque yo no le hablo mucho a mis hijos de ese pasado, ¿no? Jorge, cuando viviste la tortura que viviste en prisión, me impresionó ese espíritu tuyo de no delatar, de no hablar. ¿Qué te hacías mantenerte en el silencio y soportando dolores terribles? 2 cosas. Primero, el ser humano no sabe de qué es capaz en la vida. Si tú me dices hoy en día si tú me dices que yo iba a ser capaz de aguantar esas torturas, porque fueron horrorosas, ¿no? 28 días sin comer, venían y nos daban golpes hasta que nos desmayábamos, y cuando nos despertábamos nos daban golpes nuevos, sangrando, días y días esposado en el piso como un perro, sin baño y sin nada. Esa imagen que yo vi de mi hijo, ya mayorcito, y yo decía, yo quiero vivir mi vida de una manera. La manera que yo quiero vivir, esto es antes de eso, yo quiero vivir mi vida de que si yo tengo hijos algún día, mis hijos nunca tengan que abochornarse por su padre. Que haya muchas personas que vengan y digan, mira, tu padre es un bocón, un gritón, todo lo que quieran decir, pero al fin tienen que decir, pero tu padre es un hombre. Y tu padre estuvo dispuesto a morir para no dejar de ser hombre. Y eso es lo que me movió cuando yo vi esa imagen, en uno de esos momentos desmayado, que yo vi esa imagen de mi hijo llorando porque pensaba, los amiguitos le habían dicho que su padre era una rata, que no era hombre. Y yo decidí, voy a morir aquí, pero yo prefiero morir de que mi hijo tenga un día que abochornarse de su padre. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes que tienen, bueno, tantas posibilidades como en un momento dices que el cruzar la línea la primera vez
costó mucho, pero la segunda y la tercera no. Y sin llegar al extremo de ser narcotraficante, pero tantas cosas que se les presentan a los chicos hoy en día. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje? Lo que el mundo te ofrece es atractivo, pero no llena. Uno tiene que vivir una vida de unos principios inmovibles, ¿no? Desafortunadamente yo sacrifiqué mis principios y después los principios que tenía de morir por no dejar de ser hombre, etc. Yo lo que le digo a los jóvenes es, traza tus líneas y cuídalas y protégelas. Vive una vida que impactes otras vidas, ponga a otros seres ante que a ti, respeta a todo el que puedas respetar, ayuda a todo el que puedas ayudar y no te dejes caer por lo atractivo. Yo hablaba antes con muchas chicas y yo le digo, tú sabes lo que toda niña que cae en estado en el asiento de atrás con un niño tiene en común todas. En Argentina, en Miami, en Cuba, Colombia, todas tienen lo mismo en común. Y me miran como, ¿cómo es posible? Digo, que cada una pensaba que nunca iba a quedar en estado. Y sin embargo quedaron en estado, ¿no? Entonces, como yo le digo a mis hijos, tu vida puede cambiar drásticamente de un momento a otro. Vive, lucha, trabaja, sacrifícate, saldrás bien y encuentra tu felicidad, no en lo mucho, pero en lo poco. Y cuando tengas lo mucho, no vas a tener problemas. Muchísimas gracias, Jorge, ha sido un placer. Para mí es un placer, gracias. Just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics ain't used to. Victorious, victorious, victorious. In this day and age, I got time for innovation, time to be creative, time too big to waste on my time on critics hating. Flattered by your opinions, to show you I'll just embrace it. Now watch a early sunrise up, no daylight savings, go nuts when I have to. Glaze back my sound in this beats on the house that we dreaming. Watch me way back up in the gas, so my thoughts are distorted. Cause I recall guys were hating uncommonly, all of them became common denominators. Hold up. Tinelu es tecnología al servicio del confort. Todos los pisos de madera, nacionales e importados. Lavalle 1560. En Bea nos encanta cuidar lo tuyo. Cuidamos la frescura para que tengas los domingos más lindos. Cuidamos la calidad para que los tuyos crezcan sanos y fuertes. Cuidamos las sonrisas. Cuidamos sus sueños. Cuidamos tu esfuerzo. Cuidamos tu bolsillo. En Bea, cuidamos lo tuyo. Bea, estás ahorrando bien. Y en este bloque seleccionamos algunas de las partes de este testimonio que dio Jorge Valdés en esta conferencia tan asistida organizada por CONI. Mi historia es muy simple. Vivimos en un mundo que pensamos que cosas malas nada más que le pasan a chicos malos. Y que chicos buenos no hacen cosas malas. Y que solamente las cosas malas que se hacen las hacen los chicos malos. Pero mi historia es muy diferente. Cuando yo miro atrás, por eso me gustó mucho escribir este libro con Victoria y cuando Jorge vino, porque me hizo reflexionar mucho. Me hizo reflexionar 42 años atrás, ya hace 42 años del día que yo decidí entrar en el cartel de Medellín. Pero el caso fue que en el trámite de eso, a 6 meses, estaba yo importando el 95% de toda la cocaína que llegaba a los Estados Unidos. De pronto me encuentro de que este muchacho, que jamás en la vida había hecho nada mal, que jamás en la vida ha usado droga, ni alcohol, ni nada, que lo único que hacía es estudiar, es conocido como el narcotraficante más grande de los Estados Unidos. A los 23 años, a los 21, 22 y principios de 23 años yo estaba ganando entre 2 y 3 millones de dólares mensual. 2 y 3 millones de dólares mensuales, 30 o 40 millones de dólares mensual hoy en día. Que entre más dinero ganaba,
entre más poder tenía y entre más casas y mansiones adquiría, más me iba a ser feliz. Y sentía este vacío dentro de mí, que sí, no te digo que cuando compré todos esos carros no me sentí feliz por esos 2 días, por la noche, una semana, un mes, y al mes me sentía vacío igual que antes. De pronto me di de cuenta, ya yo sé por qué no eres tan feliz. No soy tan feliz porque en ese tiempo estaba casado con una sola mujer. Y yo dije, bueno, imagínate, qué buen cubano puede ser feliz con una sola mujer, ¿no? Como muchos pensamos en este mundo. Entonces empecé a salir con todas las artistas más famosas de Hollywood, las modelos más bellas, y entre más las veía, más las odiaba. Y me preguntaba muchas veces, ¿cómo es posible si la mujer que más tú quieres en tu vida y más tú respetas es tu madre, y tratas a todas estas mujeres como si fueran simplemente otra posesión más que tú tienes? When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you. Y Jorge Valdés nos contaba que en la serie del Patrón del Mal es donde mejor se lo describe a su gran patrón, Pablo Escobar. Recordemos un poquito de quién era este señor. La sanguinaria historia jamás contada de Pablo Escobar. A veces soy Dios. Si digo que un hombre va a morir, lo hará ese mismo día, decía Pablo Escobar, quien fue uno de los más grandes narcotraficantes de la historia. El mundo lo recuerda como el patrón, el traficante de droga más sádico y temido en la historia del crimen. Juró que si en 5 años no tenía al menos $1.000.000 en su bolsa, se pegaría un tiro en la cabeza. Él sabía que para cumplir esa promesa, tenía que convertirse en un hábil delincuente. Y todos sabemos lo que pasó. Un hombre rico de nombre Diego Echavarría fue secuestrado y torturado hasta morir. Era un hombre odiado por los pobres, y a pesar de que su asesinato nunca se aclaró, inteligentemente Escobar se acreditó el delito, formando así un vínculo con el sector más pobre de Medellín y mandando el mensaje de ser un hombre que no le teme a los más poderosos. Así inicia la larga relación entre los barrios pobres y el doctor. La experiencia delictiva y una ambición de poder insatisfecha parecía el mejor momento para ampliar sus delitos más allá de las fronteras colombianas. La cocaína parecía el mejor pasaporte para esto, ya que en ese momento, la droga era la sensación en Estados Unidos. Pese a los crímenes y asesinatos en su nombre, Pablo continuó con su plan de ser un héroe para los habitantes más pobres de su amado Medellín. Construyó casas, escuelas, pagaba las medicinas de los enfermos, regalaba dinero y hasta fundó un barrio con su nombre. Siempre buscó ser un salvador para su pueblo y sus seguidores, mismos que lo protegían cuando la ley lo empezó a buscar. En 1982 se encontraba en la cima. Líder y fundador del Cártel de Medellín, cumplió su sueño de ser millonario. Era conocido como el Robin Hood colombiano y tenía tanto poder que incluso decía ser la segunda persona más importante del mundo. Yo no puedo tolerar que la clase política de este país y la oligarquía se olviden de que están tratando con la segunda persona más importante del mundo después del Papa. Con el ego en el cielo, buscó emprender una carrera política con el fin de ser presidente. Así que se convirtió en congresista. Pero tan solo 2 años después, fue expulsado del Congreso tras ser denunciado por sus vínculos con la cocaína por el aspirante a la presidencia de Colombia, Luis Galán, y Rodrigo Lara Bonilla. Con esto, el capo le declaró la guerra a Colombia. Falleció en el tejado de una casa, como un simple criminal. Fue un héroe para muchos criminales y personas pobres a las que ayudó, y un asesino para todas sus víctimas, incluyendo los gobiernos, a los que tantos dolores de cabeza causó el mítico y poderoso Pablo Escobar. Como skinny love just last the year. Pour a little soul. Remember the first time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach you, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would end up being more than friends? But we were worldwide breaking up. Hay
regalos que perduran en el corazón y en el alma de las personas durante toda su vida. Y esos regalos los podés encontrar solamente en Marcelo Chabán. Queda en la Galería Ansel, local 11 y 9. Put your hands up high, put them in the air. You know what we do and we do it well. And I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh. She told me her name was Billie Jean and she calls the same. Y aquí termina este primer programa de La Mira Live y comienza este viernes a las 14 horas La Mira en Voz, junto a Josefina Casanova, que le deseo lo mejor en este comienzo y un mejor transcurso. Dicen que lo que queda abrazado al alma no se va jamás, así que amiga mía, seguiremos caminando por la vida como grandes amigas y socias que somos en tantas cosas. Te mando un beso enorme, no se lo pierdan, La Mira en Voz este próximo viernes a las 14 horas por Canal 12 de CCC, nuestro canal.